agradecer a los organizadores del Congreso, que creo que están haciendo una labor magnífica de poder reunirnos y poder debatir sobre temas que son de interés común. Y en concreto, pues hemos traído un trabajo que hemos ido realizando entre un grupo de personas, que los tenéis ahí, algunos de los cuales, pues la mayoría están aquí hoy, ¿no? Tenemos a Fernando y a Luis, que han colaborado en la elaboración de este trabajo, que tiene como principal objetivo determinar unir dos mundos. Nosotros tenemos por un lado el mundo del enfoque sistémico y tenemos otro mundo que también tiene su propio corpus metodológico, que es el de la prospectiva, los estudios de futuro. Entonces, una de las preguntas que nos hemos ido haciendo es hasta qué punto depende uno del otro o quién depende de quién. Es decir, ¿es la prospectiva una parte de los estudios del enfoque sistémico o es el enfoque sistémico una parte de la prospectiva? Esas son preguntas que nos hemos ido haciendo y hemos intentado darle alguna solución, llamémosle desde el punto de vista epistemológico o metodológico. Fundamentalmente, ¿por qué sacamos esto ahora? Pues porque en el mundo actual las cosas cambian relativamente de forma muy rápida. Entonces, tradicionalmente las instituciones, las organizaciones, y el Congreso tiene un nombre muy bonito, eso de soluciones sistémicas para la transformación de las organizaciones. Pues fijaros, desde nuestro punto de vista, una organización hace 50, 60 años, cuando quería predecir el futuro, cuando quería orientar, buscar un rumbo para su institución, le bastaba con hacer simplemente un presupuesto para un año, para dos, porque el mundo era relativamente estable. Entonces, pensando simplemente en un año o en dos, ya le daba para hacer una previsión del futuro. No necesitaba intentar ver más lejos todavía, porque no había una previsión de que hubiera un cambio radical. Posteriormente, hace aproximadamente 20, 30 años, las organizaciones, las empresas empezaron a ver que necesitaban prever qué iba a pasar no dentro del año que viene, que para eso tienen sus presupuestos y sus cosas, en el que ya prevén de forma muy pormenorizada lo que tienen que hacer, sino qué cosas son las que tendrían que ver, pero a un horizonte entre 3 y 5 años. Pasa por aquí. Acabamos de empezar. Entonces, entre 3 y 5 años aparece pues todo lo relacionado con la estrategia, con la previsión, con los planes estratégicos, y se convierte en algo en lo que todas las instituciones intentan tener un plan estratégico que le diga lo que deberían hacer o cómo orientarse en los próximos entre 3 y 5 años. Pero es que hoy día el mundo cambia tan rápidamente que ya los planes estratégicos, al igual que la presupuestación, no son capaces de resolver el problema que tiene la empresa de determinar cuál es el sitio donde quiere ir. Porque la carretera era algo relativamente estable, con lo cual tú preveyendo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, más o menos podía haber una pequeña curva, pero de repente el mundo se hace enormemente líquido, como se ha dicho aquí, se hace enormemente cambiante, y te puedes encontrar con una curva cerrada que te envía a otro sitio. Y cuando tu organización llegue allí, como no lo hayas previsto, te vas a caer. En ese caso, empezamos a pensar que ya las empresas necesitan metodologías que están mucho más próximas al enfoque de sistemas que a otros enfoques, metodologías que te permitan al menos construir unos escenarios donde tú quieres llegar y a partir de los escenarios hacia acá, no de aquí hacia allá, pues intentar orientar tu trabajo. La prospectiva no intenta predecir el futuro, ni mucho menos. Eso no lo puede hacer nadie. No lo puede hacer nadie. Ya hablamos del mito anteriormente, de que realmente... No, la prospectiva lo que intenta es poner un poco el mundo en sentido contrario. Es decir, tú prevés qué va a pasar dentro de 10 años y... ahí calculas cómo deberían estar dentro de 9 años para hacer eso dentro de 8. Vienes del futuro hacia acá. Y eso te permite orientar muy bien tu actividad. Y eso es lo que el enfoque prospectivo ha ido generando.
Pero el enfoque prospectivo necesita, por su propia cualidad, por la cantidad de variables que hoy participan y se genera en cualquier organización, necesita de un enfoque sistémico. Entonces, a eso vamos a dedicar esta ponencia. Si nos fijamos, si nosotros intentamos hacer un análisis de lo que pasa, hay un límite de lo creíble, efectivamente. Es decir, que nosotros podemos programar en las instituciones, tanto las académicas como en las instituciones empresariales programamos qué va a pasar dentro de 1 año, 2 años, hacemos planes estratégicos de 3 a 5 años, pero, repito, cada día estamos más convencidos que eso ya no nos vale. Necesitamos programar y pensar con una vista como mínimo a 10 años, de 10 a 25, de 10 a 50, lo que ya luego podemos... Entonces, ahí tenemos un momento en el que tenemos que cambiar de metodología. Y repito, yo creo que ahora es el momento, igual que del enfoque de sistemas, que cada día, como digo, en el siglo XXI yo creo que va a ser el siglo del enfoque de sistemas, igual que el siglo XVIII fue el positivista o el empirista, que luego hemos ido cambiando, pues pienso que va a ser así. De manera que aquí tenemos el índice de lo que vamos a tratar muy rápidamente. Hemos definido un objetivo, hemos enunciado unas hipótesis que creemos que son, luego veremos si son o no, y hablar de un corpus metodológico y hacer una pequeña clasificación de metodología, porque aquí sí tenemos un problema. Entonces, lo primero, ¿existe un corpus metodológico, epistemológico sobre la teoría general del sistema? Obviamente pensamos que sí. Esto, para lo que hablamos esta mañana de la certificación de competencias, deberíamos tenerlo perfectamente delimitado, es decir, es algo que tendremos que seguir avanzando en él. ¿Y existe uno de prospectiva? Pues también. ¿Se puede hacer una simbiosis entre ambos campos? Obviamente. ¿Hay metodologías que pertenecen a los dos mundos? Pues también creemos que sí. Y ahora la pregunta fundamental que nos hacemos es la prospectiva una rama de la teoría general del sistema? ¿O es la teoría general del sistema una rama de la prospectiva? ¿O es lo mismo? Es decir, esas son las preguntas que intentaremos, si somos capaces de... Efectivamente, las respuestas son que sí, que existe un corpus metodológico en ambos campos, que se puede hacer una simbiosis, que las metodologías utilizadas son obviamente compatibles, y desde mi punto de vista, la prospectiva es una rama más de la teoría general del sistema. Es decir, la teoría general del sistema es mucho más grande y la prospectiva es una parte más pequeña, no al revés. Hay publicaciones y autores que dicen lo contrario, pero bueno, cada uno tiene derecho a opinar como quiera. Lo que sí está claro es que la teoría general del sistema es el enfoque sistémico. En general, es necesaria para trabajar en el ámbito de la prospectiva, de nuestro punto de vista. Entonces, como digo, pues podemos trabajar en los dos enfoques y esto ha dado campo a un nuevo campo que llamamos la prospectiva sistémica, es decir, la prospectiva analizada con una perspectiva sistémica. Sobre esto no es nuevo, ni lo hemos inventado nosotros, existen ya numerosas publicaciones, afortunadamente, que van trabajando en ello. Ya, incluso cuando nace la sociedad, cuando se crea la sociedad para investigar la teoría general del sistema, que nace ya en los años 50, en el 54, ya entonces entre sus objetivos ya habla precisamente de determinar qué modelos o qué cosas queremos poner en el futuro y que para eso vamos a trabajar con ella. Es decir, realmente cuando nace todo el ámbito de la teoría general del sistema en concreto y luego posteriormente cuando se empieza a hablar ya también de la dinámica del sistema, todos ellos en el fondo intentan tratar temas que son de futuro. No siempre. Bentham-Hayford, cuando empezó a trabajar, a mostrar los enfoques sistémicos, ponía ejemplos siempre del futuro. Cuando le tocó a Forrester, yo tuve la suerte de ser alumno de Forrester, cuando le tocó a él, en sus clases él lo que decía era, ponía ejemplos e intentaba poner ejemplos del futuro, pero luego se dio cuenta y dijo, no, voy a poner ejemplos del pasado. Él decía, ¿por qué los mayas se extinguieron? Eso es un ejemplo típico de cómo Forrester daba una clase e intentaba mostrar qué variables se habían interrelacionado unas con otras y hacía ese enfoque de sistema. Es decir, no tiene que ser obligatoriamente con una visión al futuro, pero sí puede ser, y creemos que debe ser cuando se mira hacia adelante. Este corpus metodológico, pues como digo, surgen nuevas teorías, la teoría general del sistema, la cibernética, de la cual tenemos aquí la suerte de tener a maestros
magníficos y que a muchos siempre hemos trabajado en ellos y nos gusta, la teoría de la información, la dinámica del sistema o ya la perspectiva y los estudios de futuro. Como digo, he tenido la suerte de ser alumno pues, de Acil, de Castel, de los Machuca, de los dos hermanos, de José Antonio y Miguel Ángel, o de Manuel Ortega, que son, desde mi punto de vista, personas que han ido trabajando en este campo en España. Existen numerosísimos autores que han tratado el tema del enfoque del sistema y la perspectiva, las dos cosas que estamos uniendo aquí. Ahí tenéis algunos, desde hace aproximadamente unos 20 años. Esto es un campo en el que se viene trabajando y metodológicamente creo que es interesante. Y esto es lo que realmente hemos trabajado en esta ponencia. Es decir, existe un grupo de metodologías. Nosotros en concreto para esto hemos trabajado con 46 metodologías, en las cuales, como digo, hemos intentado determinar. Ahí tenemos metodologías que son de prospectiva y metodologías que son del ámbito de la teoría del sistema. Y es que en el fondo vamos mirando y son casi las mismas. De hecho, las empezamos a clasificar ahí tenéis los diferentes que tienen más enfoque de sistema, la columna verde, que tienen un enfoque de sistema o que provienen más de un enfoque. Perdón, ahí pone, bueno, está puesto que son todas metodologías prospectivas, pero que tienen o mayor enfoque de sistema, un enfoque normal o un enfoque un poco menos. Pero todas esas metodologías, que son las más importantes que hay en el mundo de la prospectiva, todas ellas tienen en común, repito, que si queremos también son metodologías que estamos utilizando en el ámbito del enfoque del sistema, de la teoría general del sistema. Y lo que hemos hecho ha sido priorizarlas. Es decir, hemos dicho. Y esto es subjetivo totalmente. No hemos hecho un estudio, podemos haber hecho un estudio Delphi, por ejemplo, también lo tenemos ahí, un estudio Delphi. Nosotros realizamos numerosísimos estudios Delphi, muchísimos, en nuestro grupo de investigación. Hacemos todos los años 3 o 4 de muy diversas materias, porque creemos que es un buen sistema para que un grupo de expertos miren hacia adelante, opinen lo que quieran, y luego le volvemos a mandar los resultados a ver si corrobora o no lo que ellos decían y si están dispuestos a cambiarlo. Y en la segunda o tercera ronda, la primera te dice más o menos por dónde van las cosas, pero no claramente. En la segunda ya te dan un perfil y la tercera te dan un rumbo exacto. Entonces, muchas materias que pensamos que son interesantes, utilizamos esta metodología. Pues todavía no hemos hecho esto de las metodologías porque es difícil encontrar expertos que sean capaces, ni nosotros siquiera tampoco, de conocer en profundidad las 46 metodologías que hemos incluido aquí para intentar determinar cuáles son las que serían más propias o las que unen mejor el mundo del enfoque del sistema con el mundo de la perspectiva. Y ahí tenéis pues algunas, no vamos a entrar en detalles, pues tenemos el análisis estructural, que es muy típico, la dinámica de sistemas. Yo provengo del mundo de la dinámica de sistemas, básicamente. O sea, mis profesores, mis maestros, pues son aquellos que realmente empezaron a pensar que se podrían hacer análisis prospectivos a través de esta metodología, que hoy día es mucho más fácil de hacer. Ya tenemos programas informáticos que a través de ecuaciones estructurales, es decir, que hoy día, en su tiempo, esto era algo relativamente o muy complejo. Hoy día ya lo podemos hacer con gran facilidad y con esos programas pues ser capaces de conseguir determinadas cosas. La dinámica del sistema, se está hablando aquí de los límites del crecimiento, cuando el Club de Roma realizó aquella predicción que luego se ha criticado mucho porque qué variables fueron las que cogieron o no. Yo creo que hicieron un buen trabajo. Yo conozco a algunos de los que lo hicieron directamente y intentaron, por lo menos, dieron pie a que pensáramos, que tampoco está mal. Y bueno, pues esa dinámica, esa metodología típicamente del enfoque del sistema, resulta que en perspectiva es quizá de las más importantes que tenemos también. Bueno, y aquí tenemos los modelos sistémicos, la metodología. La metodología prosinnovativa es una metodología que es nuestra. Es nuestra, quiero decir. La hemos desarrollado nosotros y esta la utilizamos para, fundamentalmente, como os decía al principio, para cuando alguna empresa quiere mirar a ver si tiene una curva en el futuro que le vaya a dar y que no quiere caerse al precipicio, pues esta metodología lo que intenta es determinar en un horizonte, normalmente trabajamos en un horizonte entre 10 y 15 años, normalmente 10 años, determinar
qué escenarios son los que la empresa quiere hacer y tenemos una metodología basada en 4 fases en la cual vamos a la empresa, hablamos con sus directivos, les pasamos una serie hacemos un estudio Delphi, luego lo corroboramos, luego le damos una formación, posteriormente volvemos a hacer otra vez el estudio para perfilar todavía más. Es decir, que en un plazo de 8, 9, 10 meses podemos elaborar un informe gracias a esta metodología que, repito, es nuestra, con la posibilidad de decirle a la empresa qué escenarios son los que la misma empresa ve. Nosotros no queremos, no somos los... Es decir, cada empresa tiene que tener su visión, dónde quiere estar, qué quiere hacer y qué escenario es el que quiere. Entonces, esta metodología es muy sistémica, porque las personas que la hemos ido desarrollando provenimos de este mundo. Bueno, y ahí tenéis bastantes más, planeamiento, la teoría de los seres vivos, la investigación operativa. La investigación operativa es una metodología que... curiosamente, si me preguntaran cuál es la que más se enseña de todas estas, en la universidad, sería la investigación operativa. Porque en los departamentos, José y yo que pertenecemos a este tipo de áreas, pues en los departamentos, las facultades de empresariales, de económicas, etcétera, todavía se sigue dando mucho énfasis en la dirección de operaciones. En el fondo, esta investigación operativa. Esto fue una corriente que vino a decir que, sobre todo finales de los 40, principios de los 50, ya avanzando a los 50, se pensó que con modelos matemáticos se podía dirigir una empresa. Es decir, que una empresa no era más que un conjunto de modelos matemáticos y que si tú elaborabas esos modelos adecuadamente, pues podrías dirigir una empresa. Y aparecen un montón de metodologías que sufren, entre comillas, nuestros alumnos, porque es de las asignaturas que más suspenden en las carreras de ADE, porque todavía tenemos esa herencia de quien piensa que se puede. Ahí le falta un poco de enfoque sistémico. Realmente la empresa es mucho más compleja y mucho más que un mero modelo matemático. Pero sigue siendo una buena herramienta para soluciones muy concretas y, como se habló aquí ayer, en el ámbito del ceteris paribus. Es decir, si lo demás no cambiara, esto funciona así. Pero nunca se ha encontrado una zona totalmente aislada en la que los demás no cambian, ¿no? Ese es el problema con el que nos encontramos. No obstante, como digo, esta es de estas metodologías la que más se enseña, porque en todas las titulaciones de administración y dirección de empresas y de economía, por lo menos en España, en todas, yo no conozco ninguna que no tenga una asignatura de investigación operativa, porque es una corriente que viene de esa tendencia que hubo en su día en la conceptualización de la empresa, de que la empresa se podría dirigir con unos modelos matemáticos, que no está mal, ¿eh? O sea, la idea, muchas veces, fijaros, cuando se prevén estas cosas, las personas que se dedican o que nos dedicamos a la prospectiva siempre cometemos un error. Siempre. Es algo. Normalmente el que se dedica a la prospectiva suele acertar, pero falla en una cosa, en el tiempo. Siempre pensamos que las cosas ocurren bastante antes de lo que... Si nos ponemos en ejemplos que todos conozcamos, que no son cuando Orwell escribió su libro en 1948 y le puso 1984, simplemente le dio la vuelta a los números, él pensaba que el mundo en 1984 iba a ser ese gran hermano que todo lo controla, que hoy ya con Facebook y eso ya lo vamos entendiendo. Es decir, fíjate, cuando Stanley Kubrick hizo la película de 2001, Una odisea en el espacio, ahí aparece un ordenador con inteligencia artificial que te lee los labios, que yo no sé qué. Eso es lo que él pensaba que podía ocurrir. Bueno, él y todos los autores, porque eso viene de un libro previo. Entonces, cuando hicieron la película, llegó el 2001 y ya no era así. Y no es que hubieran fallado en su predicción, lo que habían fallado era en el tiempo. Fíjate lo que les pasó, fue muy curioso. Hicieron una siguiente y le llamaron 2010. Una odisea en el espacio. Pero llegó el 2010 y tampoco se cumplía. Y para no cogerse las manos, ¿sabéis cómo le llamaron a la tercera? 3001. Ya hemos fallado 2 veces, ya la tercera, ya en el 3001 todos muertos. Entonces, todos calvos, como decía el economista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que uno de los errores que tenemos en perspectiva y también en dinámica de sistema y en general en todo el enfoque sistémico es que quizás pensamos que las cosas pasan antes. Eso es un problema. Es decir, cuando tú dices vamos a cambiar el enfoque de prospectivo por el enfoque de análisis estratégico, de crear un plan estratégico en una empresa, en una organización, en un ayuntamiento, en un país, donde queramos hacerlo. Porque decimos, vamos a cambiarlo porque de 3 a 5 años ya es demasiado poco tiempo. Es decir, la curva puede ser cerrada. Antes se podía desviar un poquito. Ahora te puedes encontrar un precipicio detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que
en una de las cosas en las que solemos fallar es que pensamos que las cosas van a ir más rápidas de lo que van, cuando parece lo contrario. Incluso hoy día, repito, no digo que cuando hagáis una cosa lo mandéis al año 3000, pero por lo menos siempre hay que tener en cuenta esta posibilidad. Bueno, pues ahí tenéis una serie de metodologías que hemos ido integrando. Ahí tenéis metodologías de ambos campos. En el fondo, cualquiera puede valer en los dos mundos, y porque en el fondo lo que venimos a intentar decir en esta ponencia es que la prospectiva no es más que una parte más del enfoque de sistema. Es decir, estamos en dos mundos y uno es un submundo del otro, por decirlo de alguna manera. Entonces, efectivamente, creemos que la prospectiva necesita un marco teórico global, tiene el suyo, propio, digamos, ya desarrollado, pero creemos que la teoría general del sistema, el enfoque sistémico, lo aporta de forma, es decir, son dos mundos que tenemos que unir. La prospectiva se convierte en una parte del enfoque sistémico y, repito, hay autores que dicen justo lo contrario, pero nosotros no creemos que sea así. Y poder beber de todas las fuentes que emanan de la epistemología del propio enfoque sistémico. Lo que creemos que hemos hecho más interesante ahora es precisamente intentar priorizar esas metodologías en base al enfoque sistémico, es decir, todas las metodologías de prospectiva y ordenarlas, estas 46 que hemos determinado, ordenarlas en base a la visión, las gafas puestas de la teoría general del sistema del enfoque sistémico. Creemos que hacia el futuro hay que mirar con un enfoque sistémico, y eso lo tenemos que hacer todos, en la empresa, en las instituciones públicas, en las ejes, en todas las instituciones, es decir, allá donde nos movamos y queramos intentar determinar qué nos puede pasar o dónde queremos estar o qué medidas habría que tomar para poder estar en un determinado sitio, en un determinado momento. Para eso, como digo, pues hay que tener esa conceptualización sistémica del futuro y concienciar al movimiento académico que ya en la segunda mitad del siglo XX hubo un gran desarrollo del movimiento sistémico y también de los estudios de futuro prospectivo, pero yo creo que este congreso es muy oportuno en este momento porque quizás el mismo problema de la perspectiva, es decir, pensamos que las cosas iban a pasar antes de que... Ahora están pasando las cosas. Ahora están pasando las cosas que Forrester y otros pensaron que iban a pasar antes porque así sus sistemas dinámicos lo decían, ¿no? Pero ahora es el momento, yo creo que ahora estamos en un momento muy especial, como decimos. Entonces, bueno, pues en el fondo, el enfoque sistémico, esto ya es una exageración, pero lo decimos, el enfoque sistémico es la única, llamémosle la casi única forma de intentar entender el mundo. Eso es lo que nosotros realmente pensamos. Como sistémico decimos que es la única, pero como no todo el mundo es sistémico, le hemos puesto ahí ese paréntesis que dice la casi única, porque puede haber otra, pero no la conocemos. Puede haber otras, pero tal vez no la conozcan. Entonces, bueno, esto es lo que hemos ido realizando. Como no hay mucho tiempo, no vamos a hallar... Bueno, bien. Entonces, esto es el equipo que hemos formado en esta ponencia y nada, pues muchas gracias.